No sé si está. ¿Ahora? Sí. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar en hora, de hecho, un minuto antes, con la siguiente ponencia de la doctora Monsalve, que ahora subirá con nosotros aquí arriba, que va a ser sobre los efectos gastrointestinales del agua alcalinizada. La doctora María Monsalve es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en Bioquímica y Biología Molecular por esta misma universidad. Posteriormente hizo una estancia postdoctoral en Boston, en el Dana-Farber Cancer Institute, y después, en 2002, se incorporó en el CSIC, en concreto, en el Centro de Investigaciones Biomédicas del CSIC, ya como investigador senior y liderando proyectos como investigador principal. Posteriormente, se estableció como jefe de grupo de investigación en el CENIC, que es el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, y tras conseguir una plaza de científico titular del CSIC, se incorporó al Instituto de Investigaciones Biomédicas Sols-Monreale en 2011, donde trabaja actualmente. María, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, pues nada, yo soy investigadora, llevo más de 25 años trabajando en temas de metabolismo y en los últimos años pues me he metido un poquito también en temas de nutrición, ¿no? Y esto, lo que os voy a contar ahora, tiene que ver con una colaboración que tenemos con la empresa Alcanatur, que se pusieron en contacto conmigo precisamente porque trabajábamos en temas relacionados con metabolismo y estrés oxidativo, y entonces, bueno, pues desde hace ya varios años llevamos haciendo varios estudios con ellos relacionados sobre los efectos in vivo del agua alcalinizada. Entonces, bueno, pues lo primero es por qué surge este concepto, que imagino que lo sabéis. Pues es esencialmente porque hay un problema de dispepsia a nivel epidemiológico muy importante, ¿vale? Muchísima gente tiene problemas de acidez intestinal y entonces alguien debió pensar en algún momento, bueno, pues si el agua, que en general suele tener un pH ácido, le cambiamos el pH, la hacemos más básica, a lo mejor puede mitigar esta dispepsia, ¿no? Y entonces, bueno, se desarrollaron distintos sistemas de alcalinización del agua y, bueno, pues los investigadores dijeron, bueno, pues parece que la gente que toma este agua a lo mejor está bien y quizá tiene otros beneficios, ¿no? Y entonces se empezó a investigar qué otros posibles beneficios podía tener la ingesta de agua alcalinizada. Bueno, la primera pregunta es por qué tenemos un problema con el agua, porque nos podemos plantear que el agua que tomamos habitualmente no es quizá la adecuada. Bueno, pues entonces, pues aquí pongo una imagen de lo que entendemos por calidad del agua, ¿no? Ese es el primer problema. Y es que, a ver, claro, nadie quiere tener infecciones derivadas de la ingesta del agua, todos queremos tener un agua clarita y limpia, pero esta sanitización del agua tan necesaria que queremos todos lleva unos problemas inherentes asociados, y es el proceso de sanitización. Entonces, me imagino que lo conocéis. Básicamente, lo que ocurre es que cuando tenemos el agua, digamos, natural, ¿vale? Lo primero que se hace normalmente es agregar unos químicos que van a favorecer que sustancias disueltas agreguen, precipiten, ¿vale? Se mezcla, se sedimenta, luego se filtra y luego se vuelven a añadir otros químicos, generalmente estos basados en cloro, que es el típico cloro del agua, ¿vale? Pero hay distintos productos que son los que van a evitar que haya tanto bacterias como virus activos u otro tipo de microorganismos potencialmente patógenos en el agua. Pero claro, como digo yo siempre, lo que mata a los virus y las bacterias también nos mata a nosotros. No se nos escapa que esto no es exactamente sano. Y luego el agua tiene otros problemas, ¿vale? en la sociedad moderna. Os presento aquí los más conocidos, que son la presencia de lo que se llaman persistent organic pollutants. Esto es debido a que
la actividad humana genera una serie de compuestos orgánicos que no se degradan, es decir, que en el medio ambiente no se degradan como otros, no son biodegradables y entonces, pues digamos, completan el ciclo, vuelven a aparecer en el agua y entonces cuando nos los tomamos, pues tienen muchos efectos negativos. El más conocido es el de que son disruptores endocrinos. Otro problema común que se ha visto más recientemente es la presencia de microplásticos. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que los plásticos se degradan muy mal también en el medio ambiente, se rompen en pequeños trocitos y estos trocitos pues los respiramos y los ingerimos. Los primeros resultados que se obtuvieron fueron a nivel pulmonar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque literalmente rompen las células pulmonares y eso es un riesgo muy importante de asma, fibrosis y otras patologías tal. Pero también nos lo bebemos y de hecho nos lo bebemos en el agua habitualmente y por razones que a mí se me escapan, aparentemente en el agua embotellada son especialmente abundantes. Eso no quiere decir que el plástico per se, el plástico de las botellas, ¿vale?, sea tóxico, ni muchísimo menos. De hecho, los plásticos son precisamente unas moléculas muy estables. Os enseño aquí un poquito en cómo son los plásticos, ¿vale? Hay 7 tipos fundamentales y solamente 2 de ellos, ¿vale?, los encontramos en alimentos, es decir, los vamos a encontrar asociados a una botella. Básicamente son como bolitas, unidades que llamamos monómeros y estas bolitas se les ponen como unas colitas, ¿vale?, que permiten que se entrecrucen entre sí, ¿vale? Entonces se forman como collares, pero estos collares pueden adquirir distintas formas, como tridimensionales, capas y tal, de manera que tienen distintas propiedades al final de elasticidad, etcétera. ¿Vale? Pero como digo, solamente realmente nosotros para alimentos, solamente hay 2 aprobados por su estabilidad y que no producen tóxicos, ¿de acuerdo? Que son los típicos del plástico, digamos, transparente y blandito y luego el plástico este más duro, blanco, que es, por ejemplo, el que tenemos en algunas botellas de leche, ¿vale? Entonces, posibles riesgos asociados a estos plásticos no es por el plástico en sí, no es por la botella en sí, sino por la química que se ha utilizado para generarlos, ¿vale? Entonces, se utilizan reactivos para generar estos polímeros y dependiendo de la empresa que fabrique el plástico, los va a eliminar mejor o peor. Hay plásticos de altísima calidad que se han limpiado fenomenal y otros que no. Y esto no está en ninguna etiqueta. La verdad es que es muy difícil de valorar a nivel de consumidor. ¿Vale? Y bueno, en resumen, cómo lo que tomamos o los nutrientes o el ambiente que estamos expuestos desarrolla enfermedad. Bueno, pues en realidad es bastante simple. Tenemos unos elementos fundamentales que es la dieta, el estrés ambiental, psicológico, tal, el ejercicio físico o su falta. ¿De acuerdo? Esto va a impactar a distintos niveles sobre como 3 ejes fundamentales, ¿vale?, que es la inflamación, el metabolismo a nivel global y el microbioma, es decir, esas bacterias o esos microorganismos que tenemos asociados a nuestro cuerpo. Y esto forma una triada de interrelación, ¿vale? Y esto va a dar lugar a todo tipo de patologías. Y cuando digo todas, digo literalmente todas. Sistema nervioso, cardiovascular, digestivos, todo, ¿vale? Bueno, y entonces, en este esquema, cómo responde nuestro sistema inmune es muy importante, ¿vale? Entonces, todos estos expositores ambientales van a generar que nuestro sistema inmune esté más o menos nervioso, más o menos alterado. Esto genera lo que se llama una inflamación crónica de bajo grado, ¿de acuerdo? Y actúa tanto a nivel de lo que llamamos inmunidad innata, que es la más inespecífica, como a la específica, la secundaria y específica, ¿vale? Aunque parezca increíble. Y entonces, esto va a hacer que nuestro cuerpo responda de manera diferente,
¿vale?, inadecuada ante un determinado problema puntual y se va a producir una reacción catastrófica. Es decir, esto es lo que digo yo, que tenemos, imaginaros, un globo lleno de agua que se puede romper por cualquier sitio, ¿de acuerdo? Entonces, realmente tenemos un mismo origen común y luego distintas patologías. Vale, entonces, estos irritantes ambientales, ¿cómo actúan en nuestro organismo? Os voy a poner las tres patitas fundamentales. Lo primero es el hígado. ¿Por qué? Pues porque el hígado es el órgano fundamental que elimina cualquier sustancia tóxica que llegue a nosotros, ¿vale? Y entonces, elimina estas sustancias normalmente en distintas fases, pero las más importantes son estas dos, ¿vale? En el cual normalmente tenemos una cosa que es como muy difícilmente degradable y el hígado tiene que conseguir que se active, ¿vale?, para que pueda ser degradable. Entonces, primero pone radicales, ¿vale?, que hagan que sea como más soluble, si quieres, y luego otras moléculas más añadidas que permiten que se inicie el proceso de degradación. ¿Qué quiere decir esto? Que para eliminar sustancias tóxicas que de por sí pueden ser muy reactivas, se van a generar sustancias todavía más reactivas que por sí mismas pueden generar más daño, ¿de acuerdo? No sé si entendéis el concepto, ¿vale? Luego, a nivel de inflamación, os pongo un ejemplo a nivel de la pared vascular, ¿vale? Bueno, entonces, esta línea que tenemos abajo, ¿vale?, es el vaso y esas celulitas azules son las células del sistema inmune. Y entonces, eso morado que tenemos ahí, ¿vale?, son las lipoproteínas circulantes. Esas lipoproteínas son muy sensibles al estrés, se dañan por los radicales. Al dañarse por los radicales ocurren varias cosas. Dañan, por una parte, el vaso, que se hace más permeable y al ser más permeable coge más mediadores inmunes. Estos mediadores inmunes reaccionan a estas LDLs dañadas, que llamamos oxidadas, se transforman, se meten en el vaso y precipitan y generan ahí una inflamación crónica y empiezan a desarrollar una placa de ateroma. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, tenemos que un daño, ¿vale?, porque existe demasiada carga oxidativa a nivel vascular, genera daño a varios niveles. ¿Vale? En el caso del hígado, lo que ocurre es que este hígado forzado con este nivel de carga oxidativa muy alta, ¿vale?, va a dejar de funcionar, va a empezar a acumular grasa porque funciona mal y se va a inflamar. Y entonces eso es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de la enfermedad hepática, que puede acabar en fibrosis, cirrosis, incluso hepatocarcinoma. ¿Vale? Y luego tenemos la otra gran pata, o sea, hasta ahora hemos hablado de metabolismo e inflamación, el microbioma. Entonces, lo primero es que es tremendísimamente variado. Voy a focalizar mi charla en el microbioma intestinal, ¿vale? Entonces, a día de hoy sabemos que este ecosistema, literalmente es un ecosistema, ¿vale?, cuando se altera, que es lo que llamamos disbiosis, está asociado a todo tipo de enfermedades, ¿vale? Lo que os contaba antes, unos problemas básicos que impactan en la salud de nuestro organismo a 3 niveles y la disfunción va a desarrollar todo tipo de patologías, es decir, nos va a aumentar el riesgo de patologías, va a hacer que el globo se rompa en cualquier punto, ¿vale? Y entonces ahí tenemos enfermedades de hígado, obesidad, cáncer, diarreas, enfermedades. Y entonces, bueno, ¿qué está ocurriendo exactamente y cómo funciona? Aquí tenemos la barrera intestinal, tenemos, esto es la mucosa intestinal, lo azul son las celulitas, yo no sé si aquí puedo ver, esto no tiene... Bueno. Lo azul son las celulitas y estas celulitas son fundamentalmente de 2 tipos, ¿vale? Hay muchos más, pero para simplificar, los enterocitos, que son las células de la mucosa más importantes, y luego las inflamatorias, que están ahí como de guardianes. Se va a generar un moco, que yo digo que es como una especie de espumita, ¿vale? Y este moco es fundamental para que nuestro intestino esté saludable. Ahí van a anidar un montón de bacterias que van a alimentarse de ese moco, con lo cual es una simbiosis, ¿vale? Entonces, esas bacterias van a impedir que las otras, las rojas, las malas, penetren, ¿vale? Entonces, es importante que el enterocito tenga suficiente moco y que haya suficientes bacterias, ¿vale? Cuando
hay un proceso inflamatorio, ¿sí? Ni el enterocito va a producir suficiente moco y además entonces no van a anidar bien esas bacterias buenas, digamos, y van a entrar las malas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se forma ese microbioma? Bueno, pues se desarrolla, no solamente, se creía hace unos años que desde que nacemos, pero parece que incluso antes de nacer ya tenemos bacterias en nuestro sistema intestinal. Pero al principio eso es un sistema muy sencillo, ¿vale? Se va diversificando y aumentando la cantidad según nos desarrollamos. Y cuando llegamos a la edad adulta, el microbioma debería ser estable hasta que se alcanza la vejez, ¿vale? Siendo muy rico y muy diverso. Pero este ecosistema ha perdido muchísima diversidad y esto es un problema muy grave en la sociedad moderna. Hemos perdido hasta el 50% de nuestra diversidad original. ¿Por qué? Pues probablemente, precisamente porque por una parte nos exponemos menos al medio ambiente natural y por otra parte tomamos sustancias que son dañinas, ¿vale? ¿Y por qué esto es importante? Pues porque cuando se pierde la diversidad nos hacemos muy sensibles a cualquier tipo de daño. Y pongo siempre el ejemplo de las flores y los cultivos. Si hay una infección, ¿vale? Y una flor está infectada, como la planta de al lado es diferente, no se va a infectar. Mientras que si tenemos un monocultivo y una planta se infecta, rápidamente se va a extender por todo el cultivo. ¿Vale? Entonces, los sistemas cuanto menos diversos, más inestables. Entonces, nuestro microbioma es más inestable de lo que debería y por eso los cambios ambientales, dependiendo de lo que comamos, por ejemplo, van a hacer que rápidamente alcancemos un estado patológico. ¿Vale? Esto es lo que normalmente la gente sabe, que existen lo que llaman bacterias buenas y bacterias malas y que hay que mantener un equilibrio entre ambas para tener un buen estado digestivo. Como os podéis imaginar, esto no es tan sencillo, porque las bacterias son organismos vivos, crecen, mueren, se comportan de manera diferente, no siempre están igual, ¿vale? Pero sí que es verdad que en general existe un problema que normalmente la gente atribuye al uso de antibióticos. Eso es muy relevante. ¿Por qué? Pues porque cuando tomamos un antibiótico matamos muchísimas de estas bacterias y desequilibramos de forma muy importante nuestro microbioma. Vale, entonces, concepto muy importante. Una bacteria no tiene por qué ser siempre buena o mala. Puede ser buena o mala según lo que coma, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿vale? Bueno, entonces, las bacterias responden a la dieta. Tenemos en la parte de la izquierda, de nuevo, el intestino y las bacterias. Las bacterias azulitas con una buena dieta, ¿vale? De repente, cuando llega una mala dieta, ¿vale? Se alteran y entonces ¿qué hacen? Se comen el moco, ¿vale? Y además cambian su estructura molecular y irritan el intestino, hacen que se inflame, ¿de acuerdo? Este intestino se vuelve más permeable, ¿de acuerdo? Más inflamado y además facilita que haya bacterias patógenas que entren, ¿vale? Con lo cual se genera un estado inflamatorio crónico. Vale, entonces, ahora os voy a tener que explicar algo que todos sabemos, pero en realidad tenemos muy poco integrado, ¿de acuerdo? Y es que es eso del metabolismo oxidativo y no oxidativo, porque es muy importante para mi pequeña explicación, ¿vale? Entonces, todos hemos oído hablar de él, pero realmente poca gente sabe de qué se trata, ¿vale? Nuestras celulitas, todas y cada una de ellas, tienen en realidad dos células dentro. Una, ¿vale?, que no consume oxígeno y otra que sí consume oxígeno. Y esto es como en la versión moderna del cuento de la cigarra y la hormiga, ¿vale? La que no consume oxígeno es muy vaga, ¿vale? Malgasta el alimento, ¿vale? Es como el que le gusta comer mucho azúcar y mucha grasa y es una vaga impresionante, ¿vale? Y además le gusta proliferar, ¿vale? Solamente cuando las cosas están mal, ¿vale?, y no hay suficiente alimento en el medio, ¿vale?, llama a la puerta de la responsable del metabolismo oxidativo, que es una cosa que llamamos mitocondria, ¿vale? Y entonces esta mitocondria está ahí hecha para aguantar los tiempos difíciles. Y como aguanta los tiempos difíciles, aprovecha
usa el oxígeno, ¿vale?, para usar la mínima cantidad de alimento disponible, ¿vale? Y como hay que aguantar el invierno, activa todos los sistemas de defensa, todos los sistemas de resistencia al estrés, todos los sistemas de detoxificación. Es decir, que para que el cuerpo esté bien y sano, tiene que tener activado ese metabolismo oxidativo, ¿vale? Entonces, esto lo vemos muy bien con un experimento clásico de en torno al año 2000 que representa la foto de los ratoncitos que están a la izquierda. Los dos son genéticamente iguales, tienen el mismo peso, tienen la misma edad. La diferencia es que uno activó su metabolismo oxidativo con una restricción calórica y el otro no lo hizo, ¿vale? Esto no es que uno esté gordo y otro esté delgado, ¿vale? Es que uno activó la mitocondria y el otro no lo hizo. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, fundamental para un buen estado de salud el uso del metabolismo oxidativo por parte nuestra y por parte de las bacterias que conforman nuestro microbioma. Y eso os lo voy a explicar ahora, ¿vale? Como os podéis imaginar, el oxígeno en nuestro sistema digestivo no es una constante, ¿vale? Hay un gradiente en concentración de oxígeno y más arriba, claro, entra por la boca, ¿vale? Y va habiendo menos porque lo van consumiendo las bacterias, ¿vale? Esto hace que en la parte de arriba crezcan unas bacterias que usen el oxígeno y en la parte final del intestino haya bacterias anaerobias que no pueden vivir en presencia de oxígeno, ¿vale? Y estas bacterias anaerobias que están al final del intestino son fundamentales para el uso de nuestra fibra, ¿de acuerdo? Una de las cosas que hacen es degradarla y permiten además que se generen vitaminas y lo que llamamos ácidos grasos de cadena corta, que son metabolitos muy importantes para nuestra salud, ¿vale? Entonces, es muy importante que al final de nuestro intestino no haya oxígeno. Para que no haya oxígeno, ¿vale?, las bacterias que están arriba, en la parte de arriba, se tienen que haber comido ese oxígeno, ¿vale? Y solamente lo van a hacer con esa restricción calórica de la cual os hablaba antes, que vale igual para nuestras células que para las bacterias, ¿vale? Entonces, esas bacterias que son buenas y están ahí fenomenal, con la mucosa, en el momento en que comemos mal, ¿vale?, no van a usar su metabolismo oxidativo, van a proliferar mucho, se van a comer la mucosa, la van a irritar y además van a hacer que no baje suficiente la tensión de oxígeno en el intestino y no van a permitir que proliferen las bacterias que están al final y que nos proporcionan esas vitaminas y ácidos grasos de cadena corta que son tan importantes, ¿vale? Bien, bueno, dicho esto hecho, os voy a contar lo que hemos hecho con el agua alcalinizada. El concepto era sencillo, dado que el agua alcalina nos la bebemos, ¿vale?, pues donde va a tener más impacto y más directo va a ser en el sistema digestivo. Vamos a ver qué hace este agua alcalinizada en el sistema digestivo de unas ratas, ¿vale? Y vamos a comparar ratas normales, ¿vale?, con ratas obesas, ratas que son genéticamente iguales a las otras, casi iguales, excepto en un gen, y la única diferencia es que unas van a tener obesidad y otras no, ¿vale?, de manera espontánea, no les damos ninguna dieta especial, ¿vale? Bueno, lo primero que vemos es, lo que hacemos es le damos agua de grifo filtrada y también agua de grifo filtrada con un probiótico, para ver si el probiótico aumenta o cambia los efectos del agua, ¿vale? Entonces, lo primero que vimos es que, voy mal, ¿cómo voy para atrás? No, esto es para adelante. Vale. Bueno, que no hay diferencias a nivel de ganancia de peso, ¿de acuerdo? Que es lo que se ve en la parte de la izquierda. Las que son gordas, y las que son delgadas, pero no hay efectos claros a nivel de ganancia de peso. Sin embargo, les medimos su salud metabólica. ¿Y cómo lo hacemos? Pues los metemos en unas cámaras que miden su consumo de oxígeno y su producción de CO2, es decir, su metabolismo oxidativo,
¿vale? Y entonces lo que vemos es que, a ver, los puntitos en verde son las ratas que consumieron agua de grifo, a 0, 6 semanas y 3 meses. Los azules, las ratas que consumieron agua filtrada, y las rositas, agua filtrada más probióticos, ¿vale? Y lo que vemos es que las ratas control, es decir, las de agua de grifo, pierden su capacidad oxidativa, su capacidad de consumo de oxígeno, ¿vale?, a lo largo del tiempo, mientras que las que consumen el agua filtrada no lo hacen, ¿vale? Y la diferencia llega a significancia cuando comparamos las ratas control con las que tienen agua filtrada más más los probióticos, ¿de acuerdo? Vale. Lo de día y noche es importante porque el metabolismo no es igual, lógicamente, durante el día y durante la noche. Vale. Lo siguiente que hicimos fue mirar la inflamación a nivel sistémico, ¿vale? Y miramos 2 marcadores. El de la izquierda es más interleuquina 1 beta, es más importante en la inflamación que llamamos aguda, ¿de acuerdo? En la que normalmente se llama, no sé, cómo llamarlo, tipo 1, ¿de acuerdo? Y la interleuquina 10 es más importante en la fase de resolución, ¿vale? Y entonces lo que vemos es que con el agua filtrada disminuyen los niveles de interleuquina 1, ¿vale?, en las ratas delgaditas, en las lean, ¿vale?, y aumentan los niveles de interleuquina 10, ¿vale?, cuando comparamos todas las ratas en su conjunto con el agua filtrada, lo cual indica que el balance inflamatorio parece que está mejorado. Lo siguiente que hicimos fue estudiar la mucosa intestinal como tal, ¿vale? Lo primero que hicimos fue valorar ese moco del que os estaba hablando, y eso lo hacemos mirando la proteína que es el componente fundamental de ese moco, que se llama mucina 2, ¿vale? Y entonces a la izquierda están las imágenes y en la derecha la cuantificación de esas imágenes. Y lo que vemos es que en el intestino delgado esa mucina en ratas obesas está aumentada cuando comparamos las ratas control con las que tienen agua filtrada y agua con probióticos, ¿vale? Y en las ratas delgadas vemos la diferencia a nivel del colon, ¿vale?, también con la mucina aumentada. Que tenga más mucina normalmente va asociada a una menor inflamación, pero hay que verlo, ¿vale? Entonces, lo que medimos en este caso es el infiltrado inflamatorio con un marcador de monocitos macrófagos, que es el F480, ¿vale? Y lo mismo, en la parte izquierda tenemos las imágenes y en la derecha la cuantificación. Y lo que vemos es que se disminuye este infiltrado inflamatorio. Aquí vemos en el intestino delgado con el agua filtrada en las ratas delgadas, ¿vale?, llega a significancia, y en el caso del colon alcanza significancia en las ratas obesas, ¿de acuerdo?, con el agua filtrada. O sea que tenemos una mejora de la capa de mucina y una menor inflamación. Esto normalmente quiere decir o va asociado al daño oxidativo. ¿Qué es el daño oxidativo? Pues la presencia de mayor cantidad de radicales. Estos radicales tienen distintos orígenes, generalmente es porque hay una mala función mitocondrial, ¿vale?, por las toxinas o la degradación de estas toxinas, como os comentaba antes, ¿vale?, y también por la propia actividad del sistema inmune. Las 3 cosas, ¿vale?, son componentes que generan daño oxidativo. Estas moléculas muy reactivas modifican cualquier tipo de estructura que pillan por medio, cualquier tipo de molécula, y lo que estamos viendo en este caso es que se produce un lípido oxidado, que es el 4-hidroxinonenal, ¿vale? Y este lípido oxidado a su vez es muy reactivo, modifica proteínas, y lo que estamos midiendo aquí es esta modificación de proteínas por el 4-hidroxinonenal, ¿vale? Y lo mismo, a la izquierda las imágenes, a la derecha la cuantificación, y aquí vemos cómo
Aquí tenemos los cambios en ratas delgadas, obesas y en su conjunto, y vemos que hay una tendencia a la reducción por el agua filtrada en los grupos por separados, que cuando los juntamos llega a significación estadística en el intestino delgado, ¿vale? Y en el grueso, en este caso, nos quedamos en significancia. Sin alcanzar significancia, solamente tendencia, ¿vale? Analizamos el microbioma, ¿vale? Y vemos especies que se consideran importantes para esta buena salud intestinal. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Me queda? 3 minutos. Bueno, ya me falta la parte humana. Voy a ir súper rápido entonces. Resalto solamente los cambios más importantes. Akkermansia, en la parte de la izquierda arriba, ¿vale? Que se considera un marcador de buena salud intestinal. Está aumentado con el consumo de agua filtrada y la diferencia es significativa con el cambio que vemos en las ratas que consumieron agua de grifo, ¿vale? En Faecalibacterium, que tiene un comportamiento similar, no alcanzamos significación estadística, ¿vale? Clostridium, al que pertenece el Clostridium cluster 4, al que pertenece Faecalibacterium, que produce butirato, también es una bacteria muy importante, y aquí de nuevo sí que vemos cambios significativamente estadísticos entre los grupos en las ratas obesas, ¿vale? Positivo, ¿vale? Y luego, además, vemos también efectos positivos, pero independientes, derivados del consumo del probiótico, ¿vale? Pero que es independiente del agua, y esto lo vemos en Bacteroides frágiles, Bifidobacterium y Enterococcus, ¿de acuerdo? Y vemos una reducción en los efectos negativos cuando nos fijamos en las enterobacteriáceas, ¿vale? Donde vemos que suben en las ratas control y bajan en las que consumen agua filtrada, y la diferencia es significativa entre los grupos, ¿vale? Estos son los cambios más importantes. Y luego, posteriormente, quisimos validar estos resultados en un estudio en humanos con un grupo muy pequeñito de pacientes de Crohn, ¿vale? Aquí os explicaba la relevancia que tiene el origen de la enfermedad inflamatoria intestinal, que es una combinación de factores ambientales, generalmente irritantes y proinflamatorios, factores genéticos, que realmente es una susceptibilidad a desarrollar a nivel intestinal una inflamación crónica, ¿vale? En respuesta a estos agentes ambientales, y está muy asociada a cambios en la microbioma intestinal, ¿vale? Entonces, aquí vemos a nivel de mediadores inflamatorios en sangre una reducción, ¿vale? Tanto en interleuquina 1 beta como en interleuquina 4. En el resto de los grupos se nos queda en tendencia, ¿vale? A nivel de expresión génica, en leucocitos circulantes confirmamos esta diferencia, que es significativa entre los grupos de agua filtrada y agua de grifo, para la interleuquina 1 beta, que os he dicho que es un mediador de inflamación crónica muy importante. Y cuando estudiamos el microbioma, el mismo panel que vimos en anterior, encontramos dos diferencias que os pongo aquí, ¿vale? La más importante es que la única que alcanzó significancia es que Bacteroides fragilis, que es de estas de la parte final del intestino que producen vitaminas, y es muy importante, se reduce con el agua filtrada y no lo hace, se reduce con el agua de grifo y no lo hace con el agua filtrada, ¿vale? Y eso a pesar de que de manera aleatoria, como el grupo era muy pequeño, los sujetos que cogimos, que les dimos el filtro real, ¿vale? Tenían de entrada un peor perfil bacteriano, con menos bifidobacterias, por ejemplo, de manera significativa, ¿vale? Y bueno, pues nada, que solamente ya agradecer a las personas que han participado en este estudio, fundamentalmente de mi grupo en el IIB, a Laura Doblado, del grupo de Ascensión Marcos en el ICTAN, y que son especialistas en microbioma, y de la Facultad de Medicina en la UAM, donde está el equipo de enfermeras que nos ayudó con el estudio en humanos. Y eso es todo. Muchísimas gracias.